contacto, ¿cierto?, con los persas y asimilaron esa idea, esa doctrina, por decirlo de esta manera. Recordemos que para el judaísmo, donde se extrajo esa enseñanza, los ángeles son como una extensión de Dios mismo, son los mensajeros, ¿cierto? Por lo tanto, Ujú. teniendo esa idea, los ángeles no podrían tener relaciones sexuales, ya sabiendo que son una extensión de Dios. Pero si vemos el ángel desde la perspectiva bíblica de la Torá, ¿ya? Y de los libros del Tanaj, los más antiguos, un ángel, un mensajero, era un ser humano común y corriente que cumplía esa función, ¿ya? O sea, no existen ángeles supraterrenales en el texto del Tanaj, o sea, perdón, de la Torá, ¿ya? Eh, entonces estaría contradiciendo incluso esa misma idea, esa misma doctrina. No sé qué piensas tú, Neo, al respecto. Tal cual, de hecho, si uno revisa lo que es el término ángel, escucha, el término malaj, es un término funcional. Es como decir bombero, policía, gobernante. No tiene nada que ver con una raza o especie o una forma de vida no humana. De hecho, en los mismos textos bíblicos te mencionan, al menos hay dos que son muy explícitos, de los cuales por el momento estoy recordando uno, que es el Génesis 18. En el primer versículo ya te dice que eran hombres, no te dice que eran extraterrestres o seres, entre comillas, espirituales. Em, pero ¿qué ocurre? La gente lo mira desde lentes modernos donde te dice, no, lo que pasa es que eran seres espirituales que tomaron forma humana. El problema es que el texto no te dice que hayan tomado forma humana, porque no te está hablando de una especie llamada ángeles o malaj. Simplemente es la función de un trabajador, de un obrero, de un mensajero, de alguien que ha sido enviado para anunciar algo, nada más. Y está clarísimo en la forma femenina, del mismo término malaj. Am, pero bueno, la cuestión es que todo surge después con ángelos. Ahí es donde empieza el problema y se consolida en el libro de Enoch. Y desde Enoch en adelante ya se relaciona o se vincula con los seres celestes o de la corte celestial, etcétera, etcétera. Que después va a ser entendido como los Bene Elohim, es decir, los hijos del Dios o del Altísimo, en este caso eh, Elión, y ahí es cuando ya se entiende como que estos son mensajeros, sí, pero que vienen precisamente desde lo alto, no el mensaje, sino ellos. Ellos traen un mensaje desde lo alto. Eh, Pueden tomar forma humana y bueno, todo lo demás. Pero bueno, no sé si con esto cerraríamos o si quieres que lo cierre diciendo algo o si hay algún otro. ¿Cómo? Lo otro es que el contexto te habla de una caída del orden ético moral en el contexto del capítulo 6. Exactamente, hay un no, hay un rompimiento con el orden. Por eso ellos son los que hacen caer, ellos son los que derriban, los que alteran el equilibrio social, el orden entre comillas establecido. Claro, es. ¿Alguien quiere decir algo? Hay que asumir. No se te escucha. Ten el micrófono apagado. No, no, disculpa, no, es que es de un mensaje por audio. Vale. Ah, ya, ya. Lo que sí no sé si quedó claro es que no sé si Marta creo que hizo la observación. No sé si quedó claro esto de si los Nefilim son los Giborim o no son los Giborim. No sé si a alguien le quedó alguna duda sobre eso. Aprovechen de preguntar, Eduardo. Mm, bueno, yo dije que Está los claro. Nefilim son los caídos. Oh, perdón, no sé si me preguntaron. Lo No, siento, pero tal está vez bueno no eso. dije algo. ¿Quiénes eran? Esa pregunta me gustó que hizo la hermana. ¿Quiénes eran?
Bien, vamos, vos corregime, Marta, si yo me equivoco. Tu pregunta, no, no sé si era una pregunta, en realidad creo que era una observación, que tenía que ver si los Giborim eran los Nefilim, o sea, los Nefilim y los Giborim, ¿eran lo mismo o eran diferentes? O sea, los Giborim eran una cosa y los Nefilim eran otra cosa. Esa era más o menos tu observación, o me equivoco. No, en cuanto a los Nefilim, yo dije que sí, era de la raíz de, o sea, del verbo caer, de nafal. Obviamente no se refiere al, o sea, habría que hacer una diferencia, ¿no? O sea, los Nefilim, tal vez de los refaítas, o sea, son como, se podría decir dos grupos diferentes, pero no estamos hablando de los refaítas, sino de los Nefilim. Ahora, yo me refiero a que al referirse a Nefilim, obviamente viene de la raíz de nafal. Nafal significa caer y sí, obviamente se le tradujo como gigantes, pero esa fue una mala traducción porque esa es una traducción que apareció en la Septuaginta. Entonces, no se debería de considerar, digamos, como gigantes, porque tendríamos que tener otras pruebas bíblicas, más que todo, más importante para mí, las pruebas bíblicas, en donde si hubiera o en otra parte de la Biblia que mencionaran que eran gigantes, entonces tendría valor, digamos, que eran gigantes. Pero en este caso no hay, digamos, en otra parte de la Biblia que mencione que sean gigantes, pero sí. Sí, la palabra de Nefilim proviene de la raíz caídos, o sea, a eso me refiero. Y bueno, se podría decir que es como una leyenda, que era una raza de gigantes o semidioses, que era claro de que han surgido como el resultado de la unión entre los seres celestiales, que bueno, para mí, como cristiana, tiene valor. Obviamente, podría no ser de esa manera, pero yo considero que sí, podrían ser la unión de seres celestiales que tuvieron relaciones con mujeres. Entonces, para mí no sale, digamos, del marco explicativo de que Nefilim podría ser esos seres. Ahora, no es lo mismo si yo traigo, digamos, a los refaítas. Los refaítas eran una especie de demonios, o sea, si nos vamos al otro lado, pero como yo dije, no estamos hablando de eso, sino de los nefilim. Bueno, nada más eso, o sea, como el hermano dice, me gustaría saber quiénes son y sí, o sea, según el tema teológico, sobre todo, yo creo que esto tiene mucha relación con los temas teológicos, porque la mayoría de las personas que nos interesa el contenido de la Biblia es realmente saber eso, o sea, ir, digamos, a la raíz. Obviamente, la raíz me dice, viene de la raíz nafal, que significa caer, pero ¿de dónde cayeron? O sea, tal vez tú podrías explicarnos eso, o sea, ¿quiénes fueron los que cayeron o de dónde cayeron o finalmente no cayeron? Ahora, si mal no recuerdo, tú mencionaste algo referente a Génesis. Obviamente, este tema es muy debatido, pero según yo entiendo, el Génesis, al ser un tema de relato que no comienza ni en el versículo 1, tampoco en el 2, pero sí comienza el relato en el versículo 3. Ahora, se podría decir que la antesala al relato bíblico menciona acerca de un caos, ¿no es cierto? Un caos que existía, o sea, obviamente. Bueno, entonces, para dar un sustento a esto, ¿por qué había ese caos? Obviamente había algo, o sea, tuvo que pasar algo. Y normalmente, teológicamente, nosotros conocemos que fue una guerra, una especie de guerra. Si hubo una guerra, no podemos desechar, o sea, no podemos decir, dejar de lado que no existieron los seres celestiales. Entonces, si yo me voy a esto, si estuviera yendo a la raíz, digamos, del problema, no puedo dejar de lado que sí existe la posibilidad de que sean los hijos de Dios los que fueron creados desde un principio
y que de esta manera cayeron, porque Nefilim significa eso, caer, cayeron de algún lugar y no tiene para mí, digamos, nada, nada extraño, para mí no sale, digamos, de la realidad que sí pudieron tener relaciones con las mujeres. Obviamente, esto también tiene, digamos, podríamos decir que en la antigüedad había mucha influencia, obviamente, podría ponerlo en un amplio, o sea, podría ponerlo mucho más amplio. Si yo me voy, digamos, a una sociedad como la griega, fíjense ustedes, no era raro, o sea, obviamente no tenían la misma teología, no era extraño para ellos que los dioses tengan relaciones con las mujeres. O sea, podrían decir muchas cosas, pero al menos para mí tiene sentido. O sea, no quiero ponerme ahí a decir que no y poner digamos, mi punto de vista, sino simplemente me voy a la raíz, me voy al hebreo. La raíz dice cayeron, son los caídos, y bueno, nada más eso. Y bueno, gracias Neo por la explicación y por todo lo que has explicado. Me he perdido creo un pedazo, pero bueno, gracias por todo lo demás. Nada más eso. Da- Dale, dale. Sí, o sea, la explicación que da esta es la explicación, como quien dice, dominante hoy en día. No, yo no tengo ningún problema con eso. Sin embargo, como te lo digo, o sea, tenemos que ubicarnos en el tiempo en que se compuso. Y por otro lado, si nosotros nos ubicamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que para esa época no se concebía lo que actualmente se está concibiendo o lo que se está entendiendo. Porque muchos de los conceptos que actualmente tenemos se desarrollaron siglos después y estos conceptos se desarrollan en función o en rigor de las relecturas, reinterpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, am, si nosotros, a ver, eh, primero, el relato obviamente que no comienza en el verso 3 y eso es un error estructural. El relato en sí mismo comienza, vamos a decirlo así, en el verso uno como quien dice, y la estructura narrativa es clara, o sea, la introducción del problema, la reacción de Yahvé y, o sea, eso está, es decir, lo voy a poner así. En el verso uno y 2 tenemos una introducción del problema. En el verso 3 tenemos la reacción de Yahvé. Y en el verso 4 tenemos un comentario explicativo sobre los guerreros famosos. Entonces, la secuencia es típica de la narrativa hebrea, es decir, un aumento de la población humana, un comportamiento problemático de una élite, luego tenemos una intervención divina y finalmente tenemos una explicación de los personajes famosos del pasado. Entonces, en el verso 3 no se inicia la historia, sino que responde a lo que está ocurriendo entre el verso uno y 2. Si nosotros vamos, o al menos decimos, que la historia empieza en el verso 3 es romper con la sintaxis del texto. Ahora, el texto no describe ningún caos cósmico. O sea, la afirmación de que el texto describe un caos tampoco aparece en ese pasaje. O sea, nada en el Génesis 6, del 1 al 4, habla de caos primordial, de guerra celestial, de conflicto cósmico, de una, ¿cómo se le llama esto? Rebelión angelical. El texto lo que describe es algo mucho más simple, o sea, multiplicación humana y abuso social. Es decir, la frase inicial dice, cuando el Adán comenzó a multiplicarse sobre la superficie de la Tierra, es decir, un fenómeno demográfico, no cosmogónico, perdón, cosmológico. Ahora, la idea de la guerra posterior, que es aceptable en el mundo cristiano, es tardía. O sea, la narrativa de que hay una guerra o de que hubo una guerra entre seres celestes, eso no está en el texto. Esa idea surgió mucho más tarde en la literatura apocalíptica del libro de Enoch que habíamos mencionado, pero también en el libro de los jubileos. Y esos textos se escribieron aproximadamente entre el siglo III antes de la era común al siglo I antes de la era común. Es decir, eh, más o menos más de 1000 años después de las tradiciones más antiguas del Génesis. Y lo que ocurrió históricamente fue, eh,
que el texto del Génesis era ambiguo. Los escritores posteriores reinterpretaron ese pasaje, desarrollaron mitología sobre, entre comillas, ángeles caídos, pero eso no significa que el Génesis esté narrando esa historia. Significa que otros autores reinterpretaron esos pasajes siglos después. Ahora, vos mencionás algo muy importante acá que tiene que ver con el verbo, sí, nafal, que sería caer. Eh, el error común es asumir que nafal implica caer del cielo, porque creo que lo que estuviste diciendo era eso. En el hebreo bíblico, esta raíz se usa para caer en batalla, ser derribado, fracasar, caer muerto, provocar caída de otros, que justamente ese sería el contexto de los Nefilim en el verso 6, en el verso 4. Y por ejemplo, nosotros podríamos decir, ejércitos caen en guerra. No sé, ciudades caen ante invasores. No hay ninguna necesidad semántica de imaginar caídas celestiales. Y el texto jamás menciona ángeles. O sea, en todo lo que es el Génesis 6, verso 1 y 4, no aparece la palabra malaj, o sea, mensajeros. Si el autor hubiera querido hablar de los ángeles, tendría palabras disponibles para eso, pero no las usa. El término lo que sí usa es Ben Elohim, Ha Elohim. Y en el hebreo antiguo esa expresión puede referirse a miembros de una élite, autoridades poderosas, gobernantes, regentes, etc. Y en varios textos del antiguo cercano oriente, los reyes eran llamados hijos de los dioses, o sea, los reyes humanos, no, lo, no eran ángeles. O sea, eso es un lenguaje político antiguo, no es biología celestial. Otra cosa es el contexto social, que encaja mucho mejor con la élite dominante. ¿Por qué? Porque si uno observa el verso 2 dice, tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Es decir, el texto lo que está describiendo es, ¿cómo se le dice esto? Apropiación de mujeres, algo típico de sistemas aristocráticos antiguos, donde las élites podían tomar mujeres del pueblo. Entonces, el texto lo que describe es un abuso de poder, no biología sobrenatural. Después lo otro, creo que habías mencionado, o no recuerdo, era sobre el verso 4. O sea, el verso 4 identifica a estos como humanos. Vos lees ahí, por ejemplo, cuando dice Amshe Hashem, hombres de renombre, no dice ángeles de renombre o dioses de renombre, dice simplemente hombres de renombre. Entonces, la palabra Anshe, que es hombres, no quiere decir seres celestiales, no quiere decir espíritus, no quiere decir criaturas sobrenaturales. Simplemente dice hombres, o sea, humanos. Eh, en cuanto a la lectura angeleológica, eso surge por influencia cultural posterior. Es decir, durante el periodo helenístico, el judaísmo empieza a interactuar con mitología mesopotámica, tradiciones persas, como lo había mencionado Mijael, y cosmogonías griegas, perdón, cosmologías griegas. Ese, en ese contexto surgieron narrativas más elaboradas sobre seres celestiales rebeldes, que después van a ser los supuestos demonios y todo eso. Pero eso pertenece obviamente a otra etapa de la historia religiosa y no al contexto original del relato. Entonces, en conclusión, lo que puedo decir es que cuando se analiza el texto desde lo que es la filología hebrea, la crítica literaria y la historia del antiguo cercano oriente, la hipótesis de ángeles teniendo relaciones con mujeres no surge del texto. Esa idea es una reinterpretación tardía desarrollada siglos después para explicar un pasaje que para ellos era ambiguo. Entonces el relato original lo que probablemente describe es algo mucho más humano, pero mucho más humano y mucho más histórico, es decir, el surgimiento de élites poderosas que abusaban de su poder y tomaban mujeres del pueblo y producían linajes de guerreros famosos. Que ahí valga la redundancia, para respuesta de, creo que Eduardo preguntó, los Nefilim no son los Giborim. Es decir, no hay guerra celestial, no hay una biología angelical, ni hay gigantes híbridos. Lo único que hay es una historia humana envuelta en un lenguaje antiguo. Excelente. Quedó clarísimo. Yo por lo menos entendí muy bien. Y de hecho tenemos
la misma forma de interpretar el texto en su contexto con Neo, ¿ya? Ahora, para ir ya terminando, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta antes de terminar, una última pregunta o alguna votación, no sé, para ir terminando, ¿no? ¿No? A la una, a las dos, ya a las tres, ya. Listo, Neo. Gracias por tu aporte, ¿cierto? En poder explicar este pasaje, estos cuatro versículos que son muy mal interpretados debido a influencias posteriores. Quedó clarísimo, bien explicado, ¿cierto? Resumidamente, pero bien explicado. Y bueno, agradecer a la audiencia que estuvo presente y ahí vamos a estar avisándola en el grupo cuando se van a realizar más transmisiones así como esta explicando textos bíblicos y bueno, y ahí Neo va a confirmar cuándo va a ser la próxima clase de hebreo, ¿ya? Se suponía que iba a ser hoy día, pero hicimos esta pequeña transmisión explicando este texto que es muy importante explicarlo porque se ha masificado cierta información errónea, ¿cierto? En ciertos grupos de estudio, ¿cierto? Que estudian la Biblia y lo hacen lejos de la historia bíblica, ¿cierto? En su contexto cultural de la época, ¿ya? Y eso, no sé si últimas palabras, Neo, antes de Sí, comenzar la transmisión. lo que quería comentar es que el tema obviamente demanda mucho más tiempo, pero no todos tenemos ese tiempo, obviamente. Eh, Hay muchísima tela para cortar, como quien dice, hay muchísimas hipótesis que surgieron a lo largo de la historia que se podrían ir presentando, pero obviamente el tiempo es escaso. Y lo otro es que lo que yo he presentado es una de las varias hipótesis académicas que existen. No es la única, pero esta es la dominante, como quien dice. Eh, Después, en cuanto a las explicaciones teológicas, no tengo absolutamente nada para decir, ni en contra ni a favor. Yo respeto que teológicamente cada uno piense y crea lo que quiera, porque obviamente tiene una raíz esa creencia, y esa raíz no surge en el vacío, así que yo respeto eso. Pero sí lo que puedo sugerir es que quien quiera de repente sobre cualquier tema en particular, es preguntarse primero qué fue lo que entendió la audiencia de esa época, de la época en que se compuso ese relato. Y eso creo que abre la puerta a preguntarse cosas profundas, o sea, ¿de dónde surge lo que yo estoy creyendo también? ¿Cómo surgió? Y así. Entonces, sin más para decir, bueno, gracias a Marta porque hizo preguntas que seguramente quiso haber hecho o pudo haber hecho y tal vez no se animó, y que en la próxima reunión que tengamos aparezcan muchas más Martas que hagan muchas otras preguntas, como quien dice, porque eso enriquece, como quien dice, el, el, el tema, ¿no? O sea, porque si no queda uno como haciendo un monólogo. Entonces está bueno. Y bueno, gracias Marta, gracias Eduardo, gracias a todos los otros que han participado. No los puedo ver acá porque no sé cómo se pone. Eh, Así que desde ya, bueno, gracias Mijael por el tiempo. Muy bien, gracias a todos y nos vemos en una próxima transmisión. Muy buenas Bueno, noches, chao, muchas paz y gracias. bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, gente.